Estimados alumnos de cuarto año medio, hoy día daremos respuesta a la guía de autoaprendizaje, la número 8, que corresponde a la ley de Ohm. Como vimos en la clase anterior, nosotros vimos de qué factores dependía la resistencia. Pudimos visualizar que la resistencia dependía de la longitud y del área, ¿ya? Hoy día vamos a establecer como objetivo comprender los conceptos básicos de electricidad, ¿cierto? En relación a cómo construir un circuito básico. El señor Simon Ohm estableció la ley que lleva su nombre, ley de Ohm, y es nada menos que encontrar una relación entre el voltaje y la intensidad y la resistencia. Para ello él hizo un circuito básico como el que está aquí presente, en la cual están los tres parámetros. Este es una fuente de poder que me entrega voltaje a distintos valores. Este es un tester que me va a medir la intensidad, que estableció Simon Ohm. Estableció de que a medida que aumentaba el voltaje, cambiaba la intensidad. Pero al hacer una relación de voltaje dividido por intensidad, siempre daba un mismo valor. Y ese valor era constante. Entonces dijo, lo único que puede ser constante es la resistencia. Entonces, todos los aparatos tienen una resistencia. Todos los artefactos eléctricos tienen una resistencia, en la cual se les somete a un voltaje y esos consumen una cantidad de corriente. Y la relación que encontró él, que la resistencia era igual al voltaje dividido por la intensidad. Y para eso hizo el siguiente experimento. Fíjense en la siguiente situación. Este es el voltaje y aquí me va entregando la intensidad. Si yo enciendo aquí, tengo en este momento 3 volts. ¿Ya? Y yo veo aquí que la agujita se mueve, ¿cierto? Eso me está indicando que es la intensidad para ese voltaje. Si yo aumento el voltaje, me aumenta la intensidad. Si yo aumento más el voltaje a 9 horas, me aumenta más la intensidad. Y si yo aumento el voltaje a 12, me aumenta más la intensidad. Esa relación la estableció Simon Ohm, que a medida que aumentaba el voltaje, mayor intensidad iba teniendo, porque la resistencia me va consumiendo corriente eléctrica. Entonces la relación entre el voltaje dividido por la intensidad, si yo lo llevo a una gráfica, esto me daría un valor constante. Y lo único constante en este circuito es la resistencia. Por lo tanto, la ley de Ohm establece que la pendiente de un gráfico voltaje-intensidad da una línea recta y la pendiente de ellos siempre es la misma, es una constante, y esa constante corresponde a la resistencia, y esta es la base para establecer un circuito eléctrico domiciliario y en general todos los circuitos. Por lo tanto, todos los artefactos eléctricos actuales, como los celulares deben tener como cerca de 500 resistencias. ¿Ya? Y usted lo somete a un voltaje a través de la corriente y ese le va consumiendo cierta cantidad de corriente. Esa relación corresponde nada menos que a la ley de Ohm. Es lo mismo que cuando usted enciende una ampolleta del interruptor, usted le genera un voltaje y circula una corriente. ¿Y a dónde llega? Llega a la resistencia. Y como la resistencia es grande, la ampolleta se enciende. Por lo tanto, eso corresponde a la ley de Ohm. Por lo tanto, la ley de Ohm no es nada menos que una relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Y que está dada a través de esta situación que está acá. Si ustedes ven, en ese cuadradito dice que la resistencia es el voltaje dividido por la intensidad, o que la intensidad es el voltaje dividido por la resistencia, o que la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad. Esos tres factores que están ahí son los que determinan la ley de Ohm, que es una sola fórmula, pero está en definitiva despejada de distintas maneras.
Por lo tanto, todo esto va a depender de los conductores. Esta es una resistencia de un secador de pelo, por lo tanto tiene gran cantidad de resistencia porque se enciende para poder calentar. Todos los artefactos que están conectados a la corriente y que se calientan, quiere decir que tienen un gran consumo de corriente. Por lo tanto, si usted enciende un televisor, como el televisor no tiene la propiedad de calentar el ambiente, consume menos corriente que un secador de pelo, que ese necesita transformar la corriente en temperatura, por lo tanto ahí consume mucha corriente, por lo tanto se eleva la resistencia, y si se eleva la resistencia hay mayor consumo de corriente eléctrica. Existen tres tipos de conductores, pero los conductores que usamos nosotros son definitivamente el cobre. En Chile utilizamos el cobre en general. Hay aparatos mucho más sofisticados que usan otro tipo de conductores. Por ejemplo, las naves espaciales no usan cobre, porque el cobre es sulfata. Por lo tanto, ellos usan circuitos embaltados con oro, que no sufre algunas modificaciones con distintos tipos de ambientes. ¿Ya? Están también los aislantes. Ya los aislantes son lo que envuelve a los conductores. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando nosotros se instala un circuito domiciliario, porque hay que ver de qué espesor debe ser el cable y qué tipo de artefacto está usando usted en la casa, porque si tiene un cable muy delgado, este se va a calentar. Entonces la ley de Ohm también establece después, más adelante, los tipos de circuitos que nosotros vamos a operar. Entonces en la siguiente clase nosotros trabajaremos los circuitos domiciliarios. Pero ¿cuál es la base del circuito domiciliario? Es la ley de Ohm. Espero haber sido claro y los espero en la siguiente unidad. Que estén bien.